es Erika Yasmín Velázquez Gutiérrez. Yo tengo licenciatura y maestría en psicología clínica. Okay. Para usted, ¿qué es el control? El control pues es una forma de violencia y que de una forma es el ejercicio de poder sobre otros. O sea, si es una postura de dominio de alguien superior a otro. ¿Qué opina acerca sobre la información que se da en la televisión? Anteriormente, lo que se llama los medios masivos de comunicación tenían una función de no transmitían una ideología, nada más, digamos, informaban. Y ahora, en la actualidad, pues transmiten ideología de tal forma que todos nosotros los que tenemos televisión, internet, es un ejercicio de transmitir una forma de pensamiento que efectivamente sí ejerce una influencia sobre aquel que permanentemente está enfrente de estos medios. Entonces hay mucha gente, casi el promedio de televisión de una persona que ve, por ejemplo, únicamente refiriéndonos a la televisión, son de 5 a 6 horas diarias. Entonces la mayor parte pues es estar enfrente de un televisor donde efectivamente se transmite formas de pensar, tanto política como formas de relacionarse, como formas de establecer un vínculo, o sea, un vínculo con el otro. Entonces se transmite aquello que debes de pensar o lo aceptable que uno debe de pensar como él. La ideología correcta, lo políticamente correcto llamaríamos. Entonces, pues imagínense 6 horas diarias, pues es casi más que venir a la escuela, ¿no? Que escuchar a tu maestro diariamente. Ah. ¿Cuál es la fuente más confiable que usted nos puede decir? O sea, que usted considera. ¿Dónde buscar información acerca de, por ejemplo, de política o acerca de qué tema en específico? Acerca de lo que sea, la fuente más confiable que usted considera. Los libros. Los libros actualizados. Hay una vasta gama, o sea, libros editoriales. Entonces, la fuente más confiable siempre me remitiré a los libros, más que al internet, a la televisión, o incluso páginas científicas. Por ejemplo, páginas de la UNAM, del Politécnico, son fuentes confiables. O sea, si nos referimos a información científica. Entonces, esa es como la mayor referencia. Información de una ideología política, pues tenemos fuentes de información como La Jornada, ¿no? Sobre todo que invitan al ciudadano a reflexionar sobre aquello que está pasando. Sí. Usted como maestra y como psicóloga, ¿qué ha visto sobre el control acerca de, bueno, por alumnos o qué ha visto que los alumnos sean controlados? No sé, que se convenzan tanto de una noticia o de algo que alguien más dice. Me parece que hay más una transmisión o sea, de este ejercicio de poder, una imitación. Hablemos de chicos que violentan al compañero o que ejercen cierta influencia sobre el otro, tanto, por ejemplo, en forma de pensar, hay un ejercicio, un sometimiento. O sea, no puedo hablar de víctima y victimario, más bien es una forma de correlacionarse. El por qué, pues hay muchos teóricos que hablan sobre ello. Uno es Danny Robert Dufour, el mismo Sartori. Hablan sobre, estamos viviendo en una época no del egocentrismo, sino más bien del hombre en su estado de ego gregario. O sea, estamos aislados, pero pareciera que estamos cada vez más relacionados o más vinculados. Uno de ellos, llámese el uso de WhatsApp, del Facebook. O sea, hay un ejercicio de sometimiento incluso en las redes sociales de si no estás dentro de mis amigos del Facebook, o sea, ya no eres mi amigo. Hay aislamientos que incluso llevan a los jóvenes a tomar decisiones pues ya extremas por la necesidad de estar dentro de ese vínculo aparente que finalmente es una forma de control o de dominio sobre otros, ¿no? Que efectivamente pues tiene que ver con una forma de violencia invisible
que se ejerce pues a grandes estratos de poder, ¿no? También. Entonces, sobre todo en la forma en que nos relacionamos, está más claramente esta forma de control o de dominio hacia el otro. Es, si no estás dentro de mi grupo social, si no tienes WhatsApp, ya eres como el relegado, o sea, si ya estas formas de correo ya no funcionan. O sea, entre los jóvenes principalmente, que es el mayor grupo de población en México, la forma de vincularse es a través del Internet, que pues hemos visto casos de abuso, de violencia, de violaciones en sus diferentes tipos, que permanentemente está, pero justamente hay una forma como de violencia o de control como que está, pero no la vemos, o la sabemos o no actuamos. Entonces somos parte de ese ejercicio de dominio, como esa repetición del control, que es una forma social en que nos relacionamos, no específicamente en jóvenes o en escuelas, sino en la sociedad, esta sociedad de obtener lo que yo quiero a partir del sometimiento del otro. O sea, es permanente esta competencia, competitividad de tengo que resaltar, tengo que ser mejor, entonces es permanente, ¿no? Ok. ¿Y usted en el gobierno qué clase de control ve hacia las personas? Que el gobierno ejerce hacia nosotros, Ajá. pues es un control en ideología, un control económico, un control en el manejo de la misma información. Entonces, incluso es parte de esta violencia invisible que se da de forma no vertical, sino horizontal, de forma horizontal que no llegamos a ver como de dónde se origina o quién es como el identificar, quién es como el agresor o el controlador, ¿no? Nos mantienen un tipo de relaciones horizontales donde nos peleamos con el vecino, con el compañero de trabajo, con la amiga, con el compañero de clase, pero no vemos más allá de. Entonces es una forma de control invisible, o sea, nos mantiene como en el criticar al otro sobre, el otro se queja, entonces es no sé, es un huelguista o está mal que se queje, mejor las cosas en paz. Entonces es una forma de control invisible. De hecho, pocas veces podemos identificar como, él es quien lo originó, o es a partir de él que nosotros nos estamos peleando de forma horizontal. O sea, es errónea, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la respuesta. Ok. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Erika. A ti, hasta luego.